Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente con ustedes a través de El Salvador Today, transmitiendo en vivo a través de la página de Facebook del periódico Cronio. Sean bienvenidos a una nueva emisión de este espacio. Vamos a conversar un tema que está en este momento en la palestra y es que queremos poner en perspectiva, así lo hemos mencionado, qué ocurre en Arena. Han surgido en las últimas horas diferentes posturas en torno a las candidaturas o a las precandidaturas, digamos, la intención que tienen algunos de buscar una opción, ya sea como diputado sobre todo, pero también hay quienes están buscando como alcalde, pero han generado algunas incomodidades que llevó en las últimas horas, como decía, a dos actuales diputados a renunciar a buscar un nuevo periodo. Entonces hoy queremos analizar esta parte, queremos conversar sobre ese punto en particular y con nuestro invitado también queremos aprovechar otros temas vinculantes con la economía, que también es otro aspecto que está en la palestra pública. Y para eso, en esta emisión de Salvador Today, tengo el gusto que me acompañe Rafael Lemus, que es asesor económico y político del Partido Arénico. Rafael, gracias por estar por acá, bienvenido a este proyecto periodístico. Gracias, Edwin, y un gusto compartir contigo el espacio y te agradezco la oportunidad. Bueno, y recuerde, estimado amigo, que usted puede participar también en este espacio. Le recuerdo que puede enviar sus mensajes a nuestros dos contactos que tenemos. Uno es @croniosb y el otro es mi correo o mi Twitter personal, que es @gongorismos. En ese usted nos puede escribir y con mucho gusto vamos a responder a sus inquietudes. Y quiero comentarles que este primer segmento de El Salvador Today es gracias a Megablog. Megablog es Megawall, la mejor solución personalizada de refuerzos geosintéticos en muros de contención. Recuerde, usted puede consultar los precios al 2523-2300 o también puede ver en la página web que es www.megablog.com.sb. Si usted quiere construir, piense en Megablog. A ver, don Rafael, este tema de la decisión que tuvo hace un par de días tanto don Juan Valiente como Johnny Wright ha generado para muchos un pequeño movimiento, no vamos a decir terremoto ni sismo, pero un pequeño movimiento al interior del partido. ¿Qué ocurre en Arena en este momento? ¿Es un desencanto normal que puede pasar al interior de un partido o en realidad es algo que puede preocupar un poco a las estructuras partidarias? A ver, habría que ponerlo en contexto lo primero, y es decir, en un partido, los que están adentro de un partido viene a ser casi que como parte de la familia. Y no se acostumbra y no es como muy agradable empezar a hablar mal de la familia. Claro. Hay un problema en casa, hay que solventarlo adentro. Ajá. Y esa es como más o menos la filosofía y se suele hacer eso en política, ¿verdad? Pero desafortunadamente y lamentable que dos actuales diputados dicen renuncio al proceso, hablan mal del proceso y otras cosas, y todo el tema de fondo es: yo propuse una compañera de fórmula y no me la aceptaron y renuncio, ¿verdad? Porque si usted ya se pone a decir, miren, que en los diputados ahí hay gastos, hay despilfarros, tienen gasolina, tienen un montón de cosas que ellos se han puesto a decir. Bueno, si ese es el problema, entonces no se hubieran inscrito para seguir de diputados. Porque ellos lo que están es renunciando a participar en las elecciones primarias y a competir por una diputación. Si usted no está de acuerdo de todo lo que ocurre en la asamblea, entonces hubiera dicho, miren, yo no voy a participar. Que por cierto hay una diputada, más bien son varios diputados que han dicho que no van a seguir. La diputada de Huachapán, un diputado de la Unión y uno de Morazán. Por distintas razones no van a participar. Uno tiene problemas de salud, uno tiene problemas con un hijo, etc. Entonces no van a participar, se retiran. El caso de estos dos diputados no es tan simple el tema. ¿Por qué? Porque además son diputados jóvenes con mucha fuerza y mucho apoyo social. Uno es Johnny Wright, de los más votados en el partido en San Salvador, rostro nuevo, es más carismático, etc. Juan Valiente igual, en La Libertad, una persona muy sobresaliente, con muchas cualidades. Pero volvamos al tema. ¿Cuál es el problema? Bueno, ellos hicieron una propuesta. El COENA, de acuerdo al reglamento, tiene la potestad de evaluar
y filtrar las personas que van a ir a la elección primaria interna. Le ha dicho que no a más del 10% o cerca del 10% de los que han aplicado. Es decir, no rechazó solamente a una de estas personas. Pero si hubo rechazo entonces. A una persona le dijeron, usted no puede participar. Igual que ella le dijeron a otros 60 más. Porque el punto es que Johnny Wright dice, no me aceptaron a mi propuesta, mi candidata. Sí. O sea, eso fue lo que hirió. Y no sé si a Juan Valiente fue la misma fórmula también. Fue lo mismo, pero son casos diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque el caso de la persona de Johnny es una persona que ha estado trabajando con él en condición de asistente y ahora él la quiere de su diputado suplente. La señorita Betancourt, tengo entendido. No, es la señorita Gabriela. Gabriela Trigueros. Gaby, el partido decidió que sí va de suplente, pero no de fórmula de Johnny, sino de fórmula con el Chato Vargas. O sea que Gaby está como suplente. Entonces el tema de Johnny es, pero yo la quiero conmigo, y como no me la ponen, renuncio. El caso de Juan es distinto, es, yo propuse a Aida Betancourt y no le han dado el espacio, le han negado que participe. Son distintos los casos. Ahora, el caso de Johnny es particular porque es un tema de preferencia. Yo tengo confianza con ella, yo la quiero conmigo. Y como que dicen, no me la ponen, renuncio. Es un tema. Es un capricho, considera. Es una actitud caprichosa. O sea, porque también todo esto está normado. Sí. Hay reglamentos, hay disposiciones en las que, obviamente, si alguien se va a participar en esto, tiene que someterse a un reglamento. Esa es la parte que yo, digamos, tutelaría, y es ¿qué hay que hacer en estos casos? Darle el gusto, la preferencia al propietario actual, que, ojo, en este proceso se convierte en aspirante a candidato, porque usted no sabe si las bases van a votar por él, y además no sabe si va a ser elegido ya en la nacional. Es decir, aquí vienen dos procesos de votación, uno las bases y dos a nivel nacional. Y en este momento es aspirante a candidato de un nuevo periodo. Es el principio de un proceso todavía. Está arrancando. Está arrancando. ¿Qué dice el reglamento? Dice que proponen, pero ¿quién evalúa y decide? El COENA. ¿Y dónde está eso? Está en la ley, está en los estatutos y está en el reglamento. No hay ningún abuso expreso acá, no hay ninguna arbitrariedad. Lo que podemos discutir es que usted me diga, pero mire, cortó a ella y a otras 20 señoritas y a otros 10 caballeros, pero dejó a otros 14 y aquellos son peludos y esto. O sea, pero los requisitos, ahí no hay discusión. ¿Cuáles son los requisitos? Porque estamos hablando de una persona, la señorita Betancourt, que no fue admitida, que se le negó participar, fue rechazada. ¿Y por qué? Porque no cumple. ¿Qué es lo que no cumple? No es miembro activo del partido. No cumple el requisito de 3 años de ser miembro activo. 2, no recibió el curso previo para ser candidato a diputado. Hay un curso de cuestiones de principios del partido. Tipo de inducción. Sí, que tiene que llenarlo y le dan un título. 3, tampoco participó en las entrevistas. Y lo peor, que su afiliación tiene irregularidades. ¿Irregularidades en qué sentido? En que apareció su ficha después del periodo que establece la ley. La ley dice que el padrón para las primarias se tiene que cerrar en marzo. Y la ficha de ella aparece con fecha de mayo. Eso lo que significa es que alguien metió extemporáneo su ficha y a partir de ahí han forzado a que la metan al partido. Pero cuando usted da a conocer esto, me da la impresión de que si alguien metió ese documento con fecha de mayo y en marzo termina esto, la conexión está dentro también del sistema mismo que se ha generado. Por eso le digo que este tipo de cosas a uno no le gusta hablar mal de la familia y que hubiera sido preferible darle el tratamiento de investigar esto, deducir responsabilidades y no salir con esto.
yo le podría aceptar a un diputado y a cualquier persona, miembro del partido, que diga, miren, me han violado el principio o me violaron el artículo 6, no han respetado el artículo 14, me estoy inventando los artículos, pero que él diga, miren, aquí no me respetaron en este artículo, mire lo que dice el artículo tal y no me lo cumplieron. Ahí yo le digo, a ver, revisemos. Y lo otro, ¿qué dice el reglamento cuando se está violando el reglamento? Le dice el artículo 71 que usted tiene que poner un recurso por escrito donde señale los artículos que le han violado y que se va a abrir un proceso para deducir eso. Okay. Pregunto, ¿qué dice el reglamento? ¿Renuncia o presenta un escrito señalando las irregularidades? Obviamente lo segundo. Lo segundo. Y no lo hicieron. Déjenme hacer la primera pausa y cuando vengamos en el siguiente bloque, quiero que ahondemos un poco esto, porque si bien ustedes dicen, no es bueno hablar de los problemas de casa hacia afuera, y que como dice el dicho, la ropa sucia se lava en casa, hoy pues han tenido que ir a la lavandería o han tenido que ir donde el vecino, y esto se ha hecho un poco más grande. ¿Qué va a pasar? Porque me imagino que esto va a tener consecuencias, el hecho de que haya aparecido una ficha con otra fecha. ¿Qué va a pasar? No sé si ya hay alguna decisión. Ayer el presidente del COEN hablaba y decía, estamos con quienes van a cambiar el país y no con 2 diputados. Y eso ya también es una confrontación. Y leía otro artículo en el que Johnny Wright decía, nos vamos a poner los guantes. O sea, esto ya se salió de control, digámoslo en ese sentido, o qué es lo que está pasando en Arena. Vamos a hablar un poco sobre eso. Vamos a la pausa. Le recuerdo que este bloque ha sido gracias a Megablog. Y recuerde que Megablog es Megabuelo. Usted puede consultar precios al 2523-2300 o en la página web www.megablog.com.sd. Ya volvemos. Estamos, estimados amigos televidentes, con más del espacio de Salvador Today. Recuerden que estamos transmitiendo a través de Facebook Live y usted nos puede seguir también a través de nuestra cuenta de Twitter, que es @CronioSB, y también mi cuenta personal, que es @Gongorismo. Hoy estamos conversando con Rafael Lemus, que es asesor económico y político del partido Arena. Recuerde que este segundo bloque del espacio de El Salvador Today es gracias a socios. Y recuerde que usted puede buscarnos. Estamos en Centro Comercial de Ladeiro, en San Salvador. Ahí puede usted llegar a buscar las recomendaciones y puede consultar precios también en socios, que estamos ubicados
en San Salvador. Bueno, continuamos entonces, don Rafael, y básicamente esta parte que usted ha señalado, en la que pues hay implicaciones de gente que tuvo que aceptar ese documento, en el que lo engrosó al padrón. ¿Qué va a pasar entonces? Porque aquí hay cola, no solamente alguien que le hizo el favor de ponerla, sino que aquí va a traer consecuencias también. Pensando en procesos. ¿Es irregular que se reciba la afiliación y se procese? No. ¿Qué es lo irregular? Que ella participe cuando el padrón estaba cerrado. Eso es lo irregular. 2, entonces, sabiendo eso, digamos, el diputado, ¿por qué insiste en llevar a esta señorita? Eso en realidad es algo que el diputado debería explicar. Sí, porque es un acto irregular, básicamente. Es un acto irregular y entiendo que a él se lo han dicho. Mira, hay este problema. Mira, no cumple esto. No cumple esto otro. Porque yo le he dicho no solo que no era miembro activo, que no cumple los requisitos de 3 años que están en la ley, reglamento y estatuto, que está inscripción irregular extemporánea, que no recibió el curso previo, que no participó de las entrevistas. O sea, no es un detalle, simplemente no era miembro y la han forzado a meterla. Entonces, aquí yo no quisiera pensar mal. Dejaría que el diputado reflexione y que sea más objetivo. Mire, yo le puedo decir una cosa. Esto es así como yo quisiera, ¿verdad? Que Ronaldo estuviera en el Barça. Pero no hay contrato. Está en otro equipo. No lo puedo jalar. O vaya, ahorita están quedando algunos jugadores. Anoche vi unas noticias de que habían como 4 o 5 de estas figuras, incluyendo Ibrahimovic, que no tiene contrato. O sea, usted se lo puede llevar sin pagar ficha. Pepe se pasó a otro Pepe firmó ayer. Entonces, pero ¿de qué estamos hablando? Que en toda institución hay cosas que cumplir. Bueno, si hasta en la familia, que es una relación tan de hermandad, hay reglas. A los hijos, si usted a cierta hora no llega, ya hay castigos. Si no hace las tareas, hay castigos. Si usted lo pone a que ayude en la casa en algo, a barrer, trapear, lo que sea, y no cumple, hay castigos. Bueno, es lo ¿Y qué mismo. castigo puede haber con la gente que recibió ese documento? No, ahí se va a investigar, porque ese proceso tiene una cadena de quien digita, de quien recibe, etcétera. Hay una cadena y todo eso se va a investigar porque tiene que quedar huellas de firmas. Entonces eso se va a investigar y se va a deducir la responsabilidad. Pero yo insisto, ellos ya renunciaron y han hecho un gran alboroto. Entonces es bien difícil a esto ahora decir, no, miren, borrón y cuenta nueva y aquí no ha pasado nada. Difícilmente eso no va a pasar. Eso no hay reversa. Sí. Entonces, lo que yo diría es, ya ni modo. Olvidemos esto porque estar discutiendo esto no es relevante ni para el partido y menos para el país. Habiendo tantos problemas en el país, usted no va a estar discutiendo por una suplente que es aspirante a candidata y que no llena los requisitos. No, hombre, si ahorita no hay suplentes de nadie. ¿Y quién está llorando porque no hay suplente de ninguno de los 84 diputados? Nadie. Es más, hay gente que pide que no hayan suplentes. ¿Y qué tan importante? Bueno, miren, Juan Valiente presentó una pieza de reducir el número de diputados. Sí. ¿Y entonces hoy por qué está peleando por suplentes? Pero qué tan importante se ha querido dar esta parte por la rebelión de Roy, por ejemplo. O sea, ¿qué otros intereses hay en todo esto? No, porque yo no percibo algo con lo que usted ha explicado hoy, es un proceso normal. Pero ¿qué más hay en esto? O sea, ¿qué otro interés? Y ustedes que están más adentro, pues. Viendo lo positivo, lo que yo le he escuchado a Juan respecto de esta señorita Bethancourt es de que ella podría sumar, podría acercar al partido a un sector que es blando y que no es cercano y que, digamos, está retirado de arena. Que esta señorita es como una buena activista social, hay muchos jóvenes que la siguen
alrededor de ella hay como un montón de jóvenes que son líderes y que además ella pudiera ayudarnos a reunir esos grupos. Esa es la idea que ha explicado Juan. Pero ojo, ella puede ser todo eso y más y brillante, usted lo que quiera, pero el tema es que no cumple los requisitos. Yo le digo, entre que me diga esta persona es todas las bellezas que usted quiera, pero no cumple el reglamento, yo me quedo con el reglamento. ¿Me puede decir que es cuadrado? Sí, pero yo prefiero cuidar un reglamento, un proceso, respetarlo y no atender una solicitud para violar el reglamento. ¿Qué hay sobre una reacción o dos reacciones que se han dado? Una, un supuesto correo electrónico que habría circulado por parte del papá de Johnny Wright, en el que señala pues al presidente del COENA, y otro sobre el diputado Barrientos, sobre que cuestiona ya partes más personales de Johnny Wright y se mete a críticas en ese sentido. Porque usted mismo dice, son cosas de casa. Y obviamente aquí pues muchos han sacado su corazoncito o han defendido algunas cosas. Vaya, mire, yo le puedo decir algo, y es este problema de los dos diputados que ellos renuncian a la futura candidatura generó un montón de efervescencia, ve ahí hay gente que los sigue, los apoya y yo quiero a esta persona y cómo ha pasado y todo ese tipo de cosas de la familia. Sí. Se entiende. Pero ojo, yo del correo ese, como es algo supuesto, preferiría no comentar, porque no creo que eso sea veraz. Sí. Me limitaría a decir que yo creo que no es veraz. Y no me parece que es el estilo del papá de Johnny. No me parece. No es ese el estilo de él. No. El otro tema es lo del diputado, no es diputado, es miembro del COENA, el Grillo Barrientos. Grillo, le disculpo, pero así le decimos en la familia. Don Eduardo, exactamente. Don Eduardo Barrientos. Y el otro tema es que él es miembro del COENA y es fundador del partido. Dicho eso, no estoy de acuerdo con replicar correos que denigren a personas, ni tampoco estoy de acuerdo con hacer señalamientos de cosas privadas de ninguna persona. Eso es lo que yo me desagrada de las redes sociales. En las redes sociales hay tanta basura denigrando a muchas personas, de lo cual yo no quiero ser parte y no comparto y no estoy de acuerdo de él. Ahora, ¿qué procede con el caso de este miembro del COENA? Bueno, el partido tiene un proceso de ética. Si alguien se siente dañado, ahí están las instancias para pedir los respectivos procesos. Pero son actitudes que al final, como usted mismo dice, no suman entonces a la misma situación. Y tomando en cuenta que un dirigente del partido. Yo creo que, miren, otra vez, en esta efervescencia que unos atacan a otros, esto al final, ¿cómo es? Si está en la familia, los papás se pelean. Claro, y después se contentan. Es lo mismo aquí. ¿Usted considera que el trabajo de algunos jóvenes que llegaron a la asamblea no ha sido el esperado y todas estas reacciones que se ven de actitudes por parte de algunos, forcejeos en otros, ¿qué representa? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Porque si en el pasado se criticaba mucho a la antigua forma de todo eso, ahora obviamente están generándose otras que quieren impulsar. Pero ¿qué ha pasado con la parte de los jóvenes? Yo separaría, y es uno, tanto Johnny como Juan son diputados excelentes. Son súper votados, súper populares, muy respetados en la sociedad. Y su trabajo se corresponde. Es decir, han tenido un desempeño muy sobresaliente y representan un montón de valores de la sociedad, de jóvenes, de profesionales, de independientes, de irreverentes, de todo lo que usted quiera. Pero son los jóvenes. Y además los dos son buenos profesionales. Pero aquí ha habido una situación desafortunada. Que ellos es un tema de yo propuse y me lo tienen que cumplir o renuncio. Yo creo que esa no es la manera. Ni tampoco es lo que dice el reglamento. Y yo repito, prefiero cuidar la institución, soy partidario de que se cuide la institución, los principios y el reglamento. ¿Y cómo se puede interpretar esta parte? Han preferido favorecer al conservadurismo radical
en lugar de apreciar la parte novedosa, dice. Sí, es lo mismo, porque todo el tema es Aida, Betancur. Aida es algo novedoso, es brillante, tiene eso y mucho más. Pero ¿se protege el conservadurismo como tal con eso? Sí, porque el conservadurismo es que la institución y los reglamentos hay que cumplirlos. Pero eso, o sea, es una cosa legal, o sea, no es estructura. Sí, por eso. No es que pero como los jóvenes son así, los jóvenes quieren que las cosas se hagan y no le importan las reglas. Pero no, en una institución y un partido político tiene que tener una base de unión. ¿Y cuál es la base? Principios, estatutos y las demás normas. Cierro este bloque de Salvador Today preguntándole, si estuviera vivo el mayor Abuizón, ¿qué pensaría de todo esto? No, él era muy pragmático, acuérdate que era un militar y los hubiera llamado. Y era una persona, por las historias que cuentan, ¿verdad? Era una persona que escuchaba, pero era contundente, no le daba muchas vueltas. Lo hubiera sacado, considero, lo hubiera expulsado del partido quizás. Tal vez no los hubiera expulsado, pero les hubiera dicho, no, mira, si pote tal cosa, ¿verdad? A su forma. A su manera, ¿verdad? Y era una persona muy inteligente para resolver conflictos. Y una de las historias que se comentan es, llegó un momento que él dijo, no, hasta aquí llegamos, se va a firmar la paz y vamos a hacer todo para firmar la paz. Y no importa quién salte. Y ahí empezó todo. Bueno, y en otras historias dicen que él no estaría de acuerdo con primarias tampoco. Tampoco, no era muy partidario. Hay un principio que he escuchado que decía por ejemplo, que un arenero contra otro arenero no debería de existir. No, incluso ayer subiendo un video que puso don Hugo Barrera donde estaba ese pedazo, que él discutía las elecciones. No, hombre, eso de estar haciendo votaciones y que este votó por mí, aquel no votó por mí y después vamos a estar peleando, no, hombre. Un arenero no tiene que estar peleando con otro arenero. Así es. Bueno, voy a la pausa y cuando regresemos, que vamos a dejar un poco este tema y vamos a aprovechar el último bloque del Salvador Today para hablar un poco sobre la economía del país, cómo está y esos ajustes que de una u otra forma son para muchos apagafuego en este momento y que está preocupando a la población. Recuerde que Socio Salón y Spa está ubicado en Plaza del Aveiro, en San Salvador. Socio Salón y Spa brinda los servicios de la más alta calidad a precios accesibles. Usted puede consultar precios al 2564-8693. Recuerde, Socio Salón y Spa. Ya regresamos. Don't stop. 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 El siguiente segmento de Salvador Today es gracias a Grand Coffee. Somos una cafetería de café gourmet y bistro, ofreciendo un extenso menú de paninis, ensaladas, postres bajo el concepto de moda y café.
Puede visitarnos, estamos específicamente en calle Pablo Aguilar, número 133, Colonia Escalón. Venga y dese un gusto para disfrutar en Ground Coffee. El país ha tenido en los últimos años, 2 años quizás, o un poquito menos, esos problemas de caer en no pago, en problemas de que obviamente no hay liquidez como tal. Hay un presupuesto general de la nación que obviamente se avala, hoy se aprobó en enero, pero siempre estamos en ese tipo de situaciones. Yo he tenido acá algunos expertos también económicos, en economía, y han señalado de que obviamente hay aspectos que se deben corregir de forma inmediata. El tema de pensiones, por ejemplo, y otras partes. Pero ¿cómo está eso de la solvencia del no pago? ¿Se va a pagar al final, luego de haber quitado algunos ministerios para el tema previsional? ¿Y no sea nada más una acción apagafuegos, licenciado? No, desafortunadamente estamos en una situación en la que el gobierno va resolviendo por cada bache. O sea que aquí se aplica aquel coyol quebrado, Comido. coyol comido. Pero más que eso, complicado, porque el coyol quebrado no lo tenés y lo tenés que ir a prestar. Vea, así estamos. Y por ejemplo, hoy en julio hay que hacer estos pagos de títulos que vencen de CIP, SIP, que son el ahorro de los trabajadores que ha invertido ahí. Perdón. Y el gobierno no tenía la plata y no lo tenía en el presupuesto. Y así lo probó. Le puso $1,000 y tenía que pagar cerca de 230 millones de dólares. Por cierto, la Sala de lo Constitucional pronto va a emitir una resolución sobre eso. Y lo más probable, porque mandó a escuchar a los que se pronunciara el ministro de Hacienda, la presidencia, la asamblea, etcétera, les mandó como parte del proceso, señores, aquí están estas observaciones legales, ¿cuál es su versión? Ya respondieron y lo más probable es que falle en contra. Porque es obvio, o sea, tiene los hoyos el presupuesto, tanto así que hoy están viendo cómo parchan el presupuesto. Y si la sala decreta inconstitucional el presupuesto, ¿qué va a pasar? Porque eso, he oído tantos comentarios, sí, pero legalmente, ¿a dónde va a ubicar el funcionamiento? Porque es la plata con la que obviamente se hacen muchas operaciones acá. Le voy a dar mi versión de lo que yo creo, ¿verdad?, que podría ocurrir. La sala, si falla en contra del presupuesto, o sea, lo declara inconstitucional, va a decir que es inconstitucional el artículo, me lo voy a inventar, el 6, el artículo 8 y el 12 de la ley. O sea, va a decir puntualmente, este artículo es inconstitucional y este otro, no toda la ley. Sí, claro. ¿Eso qué significa? Que va a decir, mire, aquí en este artículo, usted dice que el presupuesto es completo y no es completo. ¿Por qué no es completo? Porque no tiene ni la fuente ni el uso para pagar estos títulos, que son deuda. Grave. Dos. Pero ese es un punto clave, ¿verdad? Sí, y lo hace. Aquí, sí, usted dice que el presupuesto es completo de acuerdo al artículo tal, pero cuando yo voy a ver, aquí no tiene para pagar el subsidio de energía. Y no solamente no lo tiene, ya pasaron 5 meses y no ha pagado, o sea que es cierto. Ve que de plano no se puede sostener legalmente porque la realidad le dice que no se puede. Entonces ha falseado la ley. Y como órgano ejecutivo y legislativo no pueden emitir una ley que sea inconstitucional. Pero no va a parar ahí el problema. Porque la demanda que admitió 2 demandas. Uno sobre los hoyos que no llevaba el presupuesto, o sea, las cuentas que no metieron. Y la otra que admitió de otro joven abogado, Daniel Olmedo, es que la forma en que se emiten los letes no es deuda y no sigue el proceso constitucional de 56 votos. Y sobre eso también les mandó a escuchar, a que sustentaran. Y cuando uno le da vueltas a este tema, los letes es deuda. Y si es deuda, ¿cuál es la diferencia con la otra? Que vence en 9 meses, en 6 meses, pero es deuda. Es a largo o a mediano plazo, digamos. Sí, que esta es de corto. De corto plazo. Entonces es deuda. Y no sigue el proceso de 56 votos. Pero ¿eso a qué obligaría? Mire, si la sala falla en que esos letes es deuda, le va a hacer un gran favor al país. Y va a complicar a todos. Aunque complica a todos, pero le va a hacer un favor al país. ¿Por qué? Porque va a obligar a más orden.
¿Y por qué eso lo digo? Porque hoy, si usted se desequilibró en el presupuesto, ¿cómo hace? Emite letes. ¿Quiere decir que no necesito la asamblea? Sí. Entonces yo puedo gastar más y emito letes. Sí. Y ese es el problema. Ese es el origen. Exactamente es el origen. Que se han dejado un chorro, que lo dejaron desde que estaba antes de Arena, y que el frente encontró ese hoyo y lo ha seguido usando. Sí, pero es un hoyo que todos lo terminamos pagando. No es algo que beneficie entonces, o sea, se abusa de eso. Exactamente, se abusa, porque en la Constitución lo que quedó es que ese recurso de emisión de deuda flotante, habla de la Constitución de deuda flotante, es para resolver deficiencias de ingreso. ¿Qué significa eso? Que suponga que usted en enero o febrero recauda poco, pero en abril recauda un montón por la declaración de renta, usted pudiera compensar en el camino los meses bajos con un mes extraordinario. Okay. Hay una pregunta que hace la gente. Si se aprueba o se declara inconstitucional algunos artículos, como usted ha dicho, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con todos los compromisos que tienen en este momento? Porque va a ser la Corte la que va a mandar a que se reformen o se arreglen esos artículos para darle una más dirección al presupuesto. Pero ¿qué va a pasar con los compromisos? Porque muchos me dicen, ¿peligra que nos paguen los empleados públicos? Por partes. Se me quedó un tema que es importante y luego atiendo su pregunta. Si ese fallo es que los letes son deuda y debe requerir 56 votos, obliga a algo que Arena no había querido hacer, que es votar por más deuda. Si fuera lo contrario, fuera a favor, digamos. Sí, ¿por qué? Porque entonces, si Arena no vota por emitir letes, caemos en impago. ¿Ve el problema? Sí. Entonces, ese fallo obligaría a ordenarnos a todos, porque obligaría a que Arena diga, no, yo no voy a permitir que esto caiga en impago. Y es más, si cae en impago va a ser mi responsabilidad. Sí, porque él tendría un respaldo de la Corte, sí. Entonces. Entonces, aquí no, obligaría a sentarse y buscar acuerdos. Lo cual la sala le haría un favor al país. Tiene doble vía, entonces, a favor y en contra sería bueno entonces. Sí, pero ¿por qué? Al gobierno le diría, este no es un chorro que usted lo va a usar como quiere. Sí, va a ser y luego a Arena, usted que dice que no quiere el impago, bueno, entonces resuelva esto. Entonces yo lo veo beneficioso. Claro, es complicado porque el gobierno después queda amarrado. Sí. El presupuesto va a ser el presupuesto, no cualquier cosa. Si yo digo son 5,000, ese es el techo. Sí, no se va a poder mover. Ahora bien, el interrogante de que si la gente declara... yo creo que en el presupuesto ya están los gastos, incluyendo los salarios. No obstante eso, hay que decir otro tema. Como el gobierno ha estado quitando de ministerios y hay cosas que no las ha dicho completa en el presupuesto, se corre el riesgo de que en el último mes, por ejemplo, digan, ya no tenemos dinero y hay que pagar el aguinaldo. Y solo el aguinaldo son casi $200 millones. Entonces, yo a ese tema sí le tengo mi reserva de que si esto sigue así como va, esa puede ser el regalo que nadie espera en Navidad. Ese bombazo que ellos digan, pagamos todas las deudas y no caímos en impago, pero dinero para aguinaldo no tenemos. ¿Y cómo quedarán las recontrataciones de algunos contratos, valga la redundancia, que puedan terminar también a finales de año? No, es que el gobierno, proveedores, el año pasado dejó sin pagar más de $200 millones. Entonces, este año va a dejar igual otro montón de gente sin pagarle. Porque siempre a finales de año hay una especie de acción que los gobiernos hacen de despedir gente. No, en este caso el FMLN casi no. El FMLN al contrario, ha estado contratando. Es más, ha contratado en todos sus periodos más de 40,000 plazas. No, ese es el problema del país. Pero también peligraría el hecho ese de que algunos contratos que se vencen no puedan ser entonces nuevamente revalidados, tomando en consideración que no habría plata, o solamente para el aguinaldo específicamente. No, el aguinaldo. Y es un tema de liquidez, que no va a tener dinero, pero está obligado a pagarlo. O sea, esa realidad la podemos enfrentar. Y el tema de pensiones, hay en la palestra 3 o 4 propuestas que se han planteado. Ayer o antier escuchaba yo al diputado Parker que decía que la mejor propuesta es la de la empresa privada.
o la que ha presentado Asafondos. Sin embargo, yo he tenido aquí algunas visitas y han señalado, consigo señalar, de que la propuesta presentada por el sector de los trabajadores es la que tiene un poco más más integral. Ustedes de Arena, ¿cómo ven este punto? Mire, yo comenzaría por decir, el país necesita una reforma que sea sostenible, que sea una reforma integral y que toque el tema de pensiones y no solo un problema del gobierno de pago, que ayude también al gobierno. Y 4, que redistribuya los costos porque hay que pagar. Porque aquí hay 3 cosas. Primero, que las AFP ganan una cierta cantidad, una comisión, y que quienes abonamos o damos a la AFP cotización no recibimos ningún tipo de interés o es muy mínimo, muy bajo, y es el que tiene que aumentarse. Correcto. Y el otro, que el gobierno no esté agarrando ya para nada de esos fondos. Son 3 aspectos que hay que señalar. Usted lo describió de una manera más simple y más apropiada. Pero volvamos a las propuestas. ¿Qué dice el gobierno? La propuesta del gobierno es: no, yo voy a resolver mi problema fiscal. Entonces yo voy a agarrar dinero y voy a pagar. Y los trabajadores, no, ese es otro problema. El gobierno está empeñado en agarrar el dinero y resolver su problema fiscal. Eso le resuelve uno de los temas, pero daña a los trabajadores. Ese Arena no está de acuerdo. Igual los otros partidos de oposición. Y la versión de los trabajadores tiene una mezcla de la propuesta del gobierno con ideas de cosas que ya hemos vivido de aquellos institutos de LIS y de INPEP, que es así como que ellos quisieran regresar a los tiempos de conciliación en el tema de pensiones. Que por cierto, en el país se dice, no, el problema es la privatización. No, discúlpeme, el problema es que las leyes que se crearon de LIS e INPEP fueron malas leyes. ¿Y por qué? Porque esa gente ahorró poquito y recibió muchos beneficios en relación a lo que aportó. Pero se podía proyectar, licenciado, porque el tiempo se nos está acabando, el hecho de que quien ahora se pensiona con un sueldo mínimo y le den 60, 50 dólares, sé que hay una pensión mínima de 207 aproximadamente, es el mínimo. Esa pueda aumentar un poco más y llegar a 300 dólares, 350. No. ¿Será difícil eso? No, a ver. Si ahorita no podemos pagar las cuentas. No, si se aprobara una reforma que fuera sustentable, como usted ha dicho, integral, no se podría llegar hasta esa parte. No, aún así no. Mire, yo quisiera que eso ocurriera, pero eso es mentirle a la población. Le pregunto porque la gente nos comenta y dice, mire, o sea que si yo en este momento tengo un salario mínimo, mi pensión va a ser 207 dólares, sí, y de ahí no voy a pasar entonces. Sí. O sea, todos y cualquiera estamos condenados. Si usted a lo mejor gana un poquito más, su pensión no va a ser mucho, entonces nos vamos a quedar cortos en eso, porque muchos pensamos que vamos a tener una pensión de unos 1,000 pesos por lo menos, pero eso es una utopía entonces. No, es que ¿cuál es el problema? No de El Salvador, de muchos países, que tienen sistemas en el cual aportan poquito y quieren grandes pensiones. Eso no existe en el mundo financiero. O sea, hay una teoría en finanzas, sí, que una de las cosas básicas que le dicen a la gente es, miren, el dinero no se crea de la nada. Claro, tiene que haber un fundamento. Sí. Pero el interés que se recibe por eso es mínimo, y las AFP, según lo que tengo entendido, sí obtienen una ganancia, porque de 100 dólares que se dan, 85 son para uno y 15 son para la AFP. Pero este es un tema de grandes números. ¿Las AFP tienen una ganancia alta? Sí. ¿Y por qué? Porque la ley se los permite. ¿Y si se reformara en ese sentido? Bajémosle. ¿Pero eso me resuelve todo el tema? No. ¿Y en cuánto me ayuda? En 0,0 no sé cuánto %. Ese no es el tema de fondo. Pero si quieren bajarlo, bajémoslo. Tampoco hay que oponerse a eso. Claro. Pero bueno, ¿cuál es la propuesta más como coherente y que me resuelve todos los temas? La de ICP, la de esta iniciativa donde está Asafondos, FUSADES, estos sindicatos. Esa es más integral. El gobierno no la acepta. ¿Por qué no la acepta?
Porque todavía le toca pagar al gobierno parte de las cuentas. Pero si, discúlpeme, es como que yo le pregunté a usted, vaya, mire, y el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada ya no tiene casi reservas. Sus ingresos no cubren los gastos. ¿Quién va a pagar eso? El gobierno. Y no quiere pagar el gobierno. ¿Y entonces quién va a pagar? Pues? Es lo mismo lo del IS e INPEP. Sí, tiene que pagar el gobierno. No, y solo se han quedado, ¿cuántos? 100.000 cotizantes o menos de 100.000. No es mucho tampoco para poder tener... No es mucho, pero en dinero sí lo es. Bueno, yo quiero agradecer, el tiempo se nos ha agotado, licenciado Rafael Lemus. Es interesante conocer esto y yo espero, confío de que quienes nos están viendo hayan pues tenido, sobre todo esta parte última de las pensiones, un poco más claro, porque lo que se busca es ilustrar o volver un poco más didáctico esto para que podamos comprender y que al final quienes tienen la responsabilidad de aprobarlo aprueben lo mejor para todos. Así que creo que darle las gracias y abierta siempre esta opción para poder encontrarnos y hablar, ¿verdad? Gracias, es muy fino a la orden. Bueno, gracias también a ustedes, estimados amigos, por ser parte de este esfuerzo periodístico. Nos vamos a juntar en breve nuevamente con ustedes y cierro comentándoles que Ground Coffee es una cafetería de café gourmet y bistro y usted puede venir y disfrutar de extenso menú de paninis, ensaladas y postres bajo un concepto de moda. Estamos ubicados en Colonia Escalón, calle Padres Aguilar, número 133. Aquí nos puede visitar. Por ahora es todo, muchas gracias, bendiciones.